Hola, estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? De lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Lo más probable es que estés escuchando este podcast porque eres nuestro colega, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído por aquí sin saber por qué. En ese caso te diremos, somos 4 físicos viejunos que vamos a divagar de las rayadas que nos mojan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine y de lo que nos dé la gana, ya te lo hemos dicho. De vez en cuando invitaremos a gente más lista que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que estás avisado. Sigue escuchando a tu propio riesgo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Esta es una de mis frases favoritas del cine. Además la dice Constantino Romero. Y además la dice Constantino Romero con esa voz. Bueno, Yo he visto cosas. Qué poético. No sé la mitad de lo que dice, de las lunas, de no sé qué y tal, pero qué bonito. Eso da igual. Lo que mola es lo de las lágrimas en la lluvia. Lo que mola es la cita a Wagner, las puertas de Tannhäuser, ¿no? Aquí. Aquí cada loco. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la IA? Eso, ¿De qué vamos a hablar aquí? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de la IA, claro, como dice el título, ¿no? De la IA, pero ¿la IA en general o la IA dónde? De las IAs. En el cine, ¿no? En el cine. Ya me vería yo resolviendo el modelo Hopfield otra vez. Aquí. No, hoy vamos a hablar de cómo el cine ha tratado las IAs. Vale. O sea, bueno, que en el fondo es un poco la visión Cultural, ¿no? La cultural, sí, la que tenemos de las IAs. Exacto. Vale, pero esto Otro día hablaremos de la visión que tenemos de los extraterrestres, que también mola. Esa es chula. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Pero, ¿y esta peli habla de IAs? ¿Y de qué hablas si no? Que son clones, ¿no? Los replicantes no son clones. Que no, los replicantes no son clones, los replicantes claro. no son clones. No os habéis enterado de nada. Claro, No os habéis visto la habéis enterado de película, tenéis que ver la versión del director, claro. Claro. Os habéis perdido. De hecho, no son clones, ¿por qué? Porque acordaos que tienen un test psicológico para distinguir entre personas reales y replicantes. Si fuesen clones, serían personas reales. No, cuando hablo de clones me refiero a que son entes biológicos. Son entes biológicos, pero eso no es un clon. No, necesariamente No, es bueno, un a eso clon. me refería. Pero bueno, son reingeniería genética. Sí, es lo que se llama un cibor, ¿no? No, es un cibor es cuando mezclas mecánica con orgánica, digamos. Iba a decir, un cibor es mi madre que está operada y le han puesto una cadera de titanio y una rodilla. Bueno, pero también. esto es un poco lo mismo, porque creo que son como personas, no son indistinguibles. Claro, por eso digo que son entes orgánicos. Pero su mente es una inteligencia artificial, o sea, su mente es artificial. Bueno, tienen cerebro indistinguible biológicamente del nuestro. Sí. Es que eso sí, y lo que llaman implantes de memoria, los recuerdos, en principio son implantes... Bueno, pero nunca se deja claro cómo funciona su cabeza. Ya, pero si tienen que hacer un test psicológico, más fácil sería hacer un escáner. O sea, si fuese un robotito, le pasa por un detector de metales, es a lo que voy. Vale, puede ser. O sea, igual los circuitos son biológicos, Claro, que sea, es que es relevante, ¿eh? Porque hay gente que dice, Penrose, por ejemplo, dice que hace falta la biología para la consciencia. No, perdón. Penrose dice que hace falta la gravedad cuántica para la consciencia. No, pero bueno. Eso es lo que dice Penrose. Bueno, pero antes de llegar a eso... Dice que hace falta los microtúbulos en las células. Sí, pero bueno, en el fondo, voy a decir muchas cosas, pero bueno, en el fondo, él y mucha gente lo que dice es que la consciencia solo puede emerger de un ente biológico. Y eso es un replicante, es un ente biológico. Oye, lo que ha dicho. No sé. Nunca lo había pensado en esos términos. Quiero decir, o sea, siempre había pensado que eran autómatas, vamos, que eran... Yo también lo he pensado, pero es que he visto la película hace poco y no. Bueno, pero no se hace referencia al asunto, pero es verdad que podrían hacer un escáner. Pero bueno, es que hay tantas cosas que en las películas se dan por obvias y se Sí, saltan. pero bueno, si os dais cuenta, luego está ese que diseña ojos, ¿no? Y realmente está creciendo ojos en laboratorio. Sí, bueno, pero esa es la parte, digamos, corporal. Es así. O sea, yo tenía asumido que la parte corporal era biológica, pero que la mente era... Ya, no sé. Yo creo que, fíjate que lo que hacen en el test este del, ¿cómo se llama? El Voigt-Kampf. Bueno, el test de Voigt-Kampf. Esto lo que busca son reacciones en el iris y en la pupila. Yo creo que
esto será alguna rayadura del guionista que tendrá que ver con el psicoanálisis, etcétera. Pero bueno, lo que están buscando es gente que no ha tenido una infancia ni un afecto, simplemente nace ya adulto, pues a lo mejor no tiene esas respuestas emocionales a cosas que tienen que ver con las emociones. Bueno, mira, Les están hablando de una tortuga panza arriba. Aquí ya hay un tema típico de las IAs, lo de los sentimientos de las IAs. O sea, si una IA puede tener sensaciones o emociones y tal y cual. Claramente aquí, por un lado, se decantan como que no, y que eso Por cierto, sería vamos a una hacer característica spoilers humana. aquí a cascoporro. O sea que- Eso sí. Sí, a muerte. si no te ha dado A muerte. tiempo Pero son a películas muy Blade antiguas. Si no las Runner, has visto, joder. Bueno, es vamos a culpa hablar de tuya. alguna más moderna, pero sí. Pues eso, que digamos se habla de... Oye, hemos dicho que es Blade Runner, ¿no? Sí. Ah, yo creo que no. Pero De Ridley Scott. es Ridley Scott. Sí. Ahora que están estrenando Gladiator 2. no sé qué está. Este hombre solo hace secuelas ya. Ya no sé qué está. Lo de los sentimientos Los en la sentimientos IA. en las sí, IAs. exacto. Que en esta película, Que digamos que al principio está como el TSS lo que detecta es si tienen emociones. empatía, supongo. Si tienen emociones, o sea, si son capaces de reaccionar como reacciona un humano a determinado tipo de estímulos. Pero, y aquí viene uno de los spoilers, el propio cazador de replicantes es un replicante. replicante. Eso es Y no lo sabe. Bueno, eso en el montaje del director. Sí, es verdad. Entonces, Sí. quiero decir, es como la... Pero esto digamos, pone ya uno de los temas típicos de la IA. La Sí, IA la IA va a tener... Una buena IA tiene que tener emociones, sentimientos humanos, ¿sí? De hecho, hay gente que dice que la ¿no? consciencia sin emoción no se puede conseguir, ¿no? Yo no me lo creo. Pero, ¿qué es conciencia? Bueno, vaya melón. Ese es otro melón. Pero bueno, vamos a hablar Sí. de esto. Vamos a hablar primero de Blade en el Runner, cine, o- en el Sí, cine. Vamos a olvidarnos de la pregunta Pero digamos que difícil. el cine atacado tiene como varios estereotipos de IA, ¿no? Que yo creo que ha ido evolucionando también. Como la propia tecnología, ¿no? Es la IA construida para ser esclavo. Esclavos, sí. De esos creo hay... que es- Bueno, pero y no solo eso. ¿Y por qué quieren destruir estas IAs? Porque se han vuelto revelan. peligrosos, Ya. porque se han adquirido autoconciencia, que ese es otro de los temas típicos de Ese la es el IA. otro La de los emergencia, temas. ¿no? Claro, ese es Terminator. Ese Bueno, es Terminator. pero, claro, sí, volviendo a Blade Runner, si construyes unos robots que son totalmente humanos en apariencia y les quieres dar toda la capacidad de ser independientes para trabajar como un humano, para mandarlos en lugares que son muy peligrosos, ¿de qué te sorprendes luego de que actúen como humanos? Efectivamente. Bueno, Sí, a sí. ver... Lo que pasa que aquí hay como en la película hay como dos tendencias. Está el creador que lo que quiere es convencer, o sea, quiere ser que los test sean incapaces de detectar la diferencia, eso por un lado, y luego están las autoridades que sí que quieren detectar la diferencia Claro. porque A ver, este es un mundo distópico Claro. y ultracapitalista en el que este hombre, ¿cómo se llama la empresa? Espérate, Tyrell vuelve lo Corporation. del Tyrell Corporation. distópico, ¿cómo que distópico? La Tyrell Corporation fabrican estos replicantes, ¿no? Son estos humanoides, digamos, sintéticos y les tienen como esclavos, efectivamente. Pero aparte de la motivación económica que tendrá este hombre, que ya será ultramillonario, él claramente tiene una motivación, diríamos, ¿no? científica o creadora, ¿no? Él quiere crear un replicante indistinguible de un humano. Yo creo que, más que científica, yo creo que él quiere ser un dios. Quiere crear. Sí, es básicamente. posible. Sí. ese es otro de los temas así que subyace en El complejo de Dios, ¿no? el De las complejo IAs, de Dios de los creadores de, los creadores las de IAs. IA. Sí, Sí, es pero verdad. que es uno de ida y vuelta, porque también tenemos historias en que la IA es el dios, porque está más allá de nuestras capacidades. Sí. Bueno, entonces tenemos el modelo de IA esclavo, ¿no? Lo que es curioso, bueno, los ha habido de muchos tipos, ¿no? El esclavo bueno, digamos, que es típicamente un robotito, ¿no? Los androides de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Encajaría ahí. Por Dios. No, me refiero, son conscientes, ¿no? Tienen conciencia de sí Nos ha mismos. jodido, son una persona que hay dentro, Bueno, no te ya, digo sí. más. Estás hablando del cine, estás hablando del cine. Estos androides no son los que buscas. Exacto. No detecto vida en esa nave. Bueno, por ejemplo, Big Hero 6, no sé si habéis visto esa película. Es una película de Disney de hace unos años, muy buena, muy buena. ¿Cuál? Big Hero 6. Es una especie de Disney manga. Disney manga. Sí, está bastante bien. Es un robotito que es hinchable, es así como muy, muy cute. Y está programado para ser el amigo de los niños, ¿no? Y es ese ejemplo de esclavo, pero también tiene ese lado afectivo sentimental.
Eso es un rollo súper japonés, ¿eh? Sí, Sí, probablemente. sí, sí. O sea, la visión que Era tienen... un cómic japonés, ¿eh? La Era un manga visión que japonés. tienen los japoneses Disney de todo esto de los robots es una visión totalmente amigable. Mm. Mientras que en Europa, en Mazinger América, no tenemos esa Sí, visión, pero Mazinger ¿no? Z no es una IA. Es un... No, era un Un robot. robot. Sí, un pero, robot. pero una extensión del... Y muy amigable, no sé. No, pero porque era una extensión del hombre que lo pilotaba. Claro. Eso no es una IA. Era un mecha. Claro. Entonces, bueno, están los esclavos y hay esclavos, digamos, dóciles o esclavos cariñosos, ¿no? Pero luego están los replicantes, ¿no? Bueno, y en el cine casi siempre, bueno, salvo que sean de Disney, imagino que casi siempre lo que hacen es rebelarse. No, Rebelarse contra no necesariamente. Mira, por ejemplo... O empiezan a tener conciencia o Pero, empiezan a... pero das cuenta que todo eso lleva implícito la idea de que una inteligencia automáticamente lleva... O sea, lleva asimilados conceptos como la libertad, la existencia, la propia la propia existencia. existencia, la necesidad de mantener tu propia existencia, que no está nada claro que sea así. O sea, esos son impulsos humanos, pero Sí. es que a los humanos nos ha modelado la evolución y respondemos a unas características que no tienen nada que ver con la inteligencia. La inteligencia es una cosa que, o sea, Bueno, nosotros es indistinguible, pero es que eso es una entidad aparte y de hecho... Todas las inteligencias que estamos construyendo no tienen nada de eso. O sea, cógete la inteligencia, cógete ChatGPT no, si es capaz de generar algún tipo de idea sobre sí mismo, no creo que tenga la idea de existencia o la idea de mantener su propia existencia o de que puede morir. A ChatGPT Entonces, no sabe, bueno, ahora pero vemos, quiero decir- ahora vemos cómo sabemos si algo es quiero decir, consciente o no, pero... Hablo de los tópicos que Sí, hombre, claro. aparecen en las películas. Todo, Eso es, pero... exacto. Bueno, eso es porque es cine de IAs hecho por humanos, ¿no? Claro, bueno, a ver, para humanos. casi todas las Y IAs son, para vender. son existencialistas, vamos, en sentido filosófico. O sea, Sí, pero Eso es. fijaos que estas IAs, tanto las que son tipo Android o robot o las que son mega ordenadores que tienen que controlar algo, claro, se diferencian de lo que es ChatGPT, que ChatGPT solo existe cuando tú le metes un prompt. Contestará tu prompt y punto. Mientras estas otras son IAs que tienen que estar siempre autónomas. Sí. recibiendo información y respondiendo a ella en tiempo real, con lo cual las estás obligando, en cierta forma, a tener un tren de procesos que no tiene ChatGPT. Bueno, a mí también no me parece el fin del mundo. O sea, que allá hay gente jugando con, le llaman los agentes GPT, que ponen a un ChatGPT a hablar con otro que podría ser consigo mismo. O sea, podrías mantener ese bucle permanentemente. Pero lo difícil es saber cuándo son conscientes o cuándo no. En el cine se ha tratado eso, que es el famoso test de Turing, que si queréis contar alguno lo que es. El test de Turing es simplemente que se pone la supuesta inteligencia a dialogar con un humano y el humano tiene que ser capaz o no de distinguirla. Es un test de mierda. Sí, la verdad que es un umbral, es una cota muy inferior a la inteligencia y a la consciencia. Sí. Porque yo creo que ChatGPT lo pasaría. Y de hecho ha habido programas más simples que han pasado el test de Turing. El test de Turing, yeah. Entonces, que han engañado fácilmente. Yo la verdad es que Sí. no sé... Seguimos sin saber lo que es una inteligencia. No, está claro. Estamos descubriéndolo ahora, digamos, con cosas como ChatGPT o AlphaGo, cosas así. Estamos empezando a intentar entender qué es una inteligencia, pero seguimos sin saberlo, porque no somos capaces de disociarla de la nuestra. Y la nuestra tiene un montón de cargas que no tienen nada que ver con la inteligencia. Y entonces las estamos atribuyendo. Y... De hecho, o sea, otra de las películas que teníamos planteado hablar es esta de Ex Machina. La película esta es de hace 7 o 8 años, yo creo. ¿Ves? En Ex Machina, por ejemplo, todos estos impulsos están exagerados. Y perdón porque te acabo de interrumpir. No. Contad un poco de Ex Machina, que Sí, es justo Ex de la que yo no Machina he visto. es un tipo que, de hecho... Imaginaos un Elon Musk de la vida. Vale. que se cree Dios, Claro. básicamente, y está construyendo inteligencias artificiales y tiene una. No hemos dicho Elon Musk, hemos dicho un empresario ficticio. Tú dijiste Elon Musk en el primer capítulo y Eso digo. además le convocaste a que viniese, ¿no? De invitado. Ah, sí. Bueno, pues si viene. Oye. Elon, el día que quieras venir, eres muy bien recibido. Exactamente. Bueno, después de la campaña americana, no sé, no tanto, pero bueno. Lo mejor si está aquí hablando con nosotros que haciendo cosas en Estados Unidos. Sí, eso también es verdad. No, la historia es que se inventa el genio este loco, digamos, ¿no? Se inventa un concurso para que un empleado de su empresa vaya con él un fin de semana, una semana. Pues Y sí, durante- que lo he visto, ahora que lo Y contáis. le Sí, dice que tiene que pasar, que él es el test de Claro. Turing de la inteligencia Claro, artificial, claro. que es una chica. Claro, es una chica. O sea, bueno, Y el hecho de que sea una chica es relevante, muy relevante, de de hecho. hecho está muy bien porque está estructurado en sesiones, ¿no? Son 7 días, pues cada día tiene una entrevista con el robotito este, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la trama se va complicando porque la primera sesión es puramente test de Turing, ¿no? O sea, él se sienta, le hace preguntas, quiere ver cómo responde.
claro, él se queda impresionado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Dice, madre mía, lo que ha programado este tipo, ¿no? O sea, ha conseguido hacer algo que pasa claramente el test de Turing, ¿no? Pero luego él se entrevista con el jefe, ¿no? Y entonces dialogan, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿No? Y él dice, bueno, sí, muy bien, pero vamos, tampoco significa nada, ¿no? Entonces la dinámica va cambiando. En el segundo, ella empieza a tener más la voz cantante, y entonces ella incluso usa el sentido del humor, ahí, que es un ingrediente muy humano, por ejemplo. El sentido del humor, además, en contexto, no saber contar un chiste, ¿no? Sino porque ella le da la vuelta a las palabras de él. Están hablando de la creatividad, ¿no? Porque ella hace dibujos, pero no sabe por qué dibuja. Entonces le dice, dibuja algo. Y dice, ¿y al qué? Dice, lo que tú quieras, lo primero que se te ocurra. Y dice, ya, no, es que no sé, ¿pero ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres que dibuje? Bueno, dice, eso es lo que quiero averiguar, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Y al cabo de un rato siguen hablando y le dice, o en la sesión siguiente, le dice, oye, háblame de tu vida. Y dice, ¿qué quieres que te cuente? Y entonces le repite ya las mismas palabras y dice, no sé, lo que tú quieras, lo primero que te venga a la mente. Y dice, eso es lo que quiero saber, ¿no? Entonces él se queda pilladísimo porque dice, ostras, me acaba de volver un chiste. Entonces le dice al jefe, hoy me ha impresionado realmente. O sea, ya no es solo que parezca, o sea, ya no es ChatGPT con una cara bonita y tal, sino que realmente ha cogido mis palabras, le ha dado la vuelta. Pero luego empiezan las cuestiones que decía José, ¿no? Realmente la historia es que empieza lo emocional, lo afectivo. Ella al principio, que está muy bien hecho, por cierto, los efectos especiales, ¿no? Tiene cuerpo de robot, medio transparente, puedes ver a través de su cuerpo prácticamente, ¿no? Pero ella en un momento dado decide ponerse unas medias, una peluca, entonces ya realmente parece una mujer, salvo el cuello, que le ves un poco todavía algún cable, realmente es una mujer. Y eso cambia la dinámica, porque él de repente, que nos pasa a todos. Él se enamora de ella. Claro, se enamora de ella. O sea, es así de simple, él se enamora de ella. Y entonces empieza a preguntarle al creador que por qué la ha creado mujer. Claro. Que es trampa, dices trampa. Claro, le empieza a decir que eso es una trampa. Que en el fondo eso está afectando, digamos, al test de Turing. Claro. Y bueno, quiero decir, seguimos. No, pues, no, destripamos el final. Claro, hay que destriparlo. Sí, pues nada, sigue. Sí, no, o sea, lo interesante es que van explorando en cada sesión, cada entrevista, van explorando una faceta de estas. Y entonces llegamos a la que hemos dicho antes, la existencia, ¿no? Y hay un momento en el que dice, oye, si no paso el test de Turing, o sea, si no paso el test, me van a destruir. Me van a destruir. Voy a ser un modelo anticuado que se queda aparcado en una esquina. Y de hecho la pregunta no es tonta, porque en un momento dado él descubre unos ficheros así en el ordenador del creador y con versiones son anteriores. Versiones anteriores a las que ha destruido. Claro. Y versiones a las que trataba bastante mal. Bastante mal, sí. Bueno, O sea, el tío es un poco deleznable. El tipo es un poco chungo y está hecho a posta. Está hecho a posta, sí, para que te caiga Para que mal. empatices además tú. O sea, tú caes en la misma trampa. Claro, como espectador caes en la misma trampa que el protagonista. El protagonista que es un parguela, por cierto. Sí. Y está cogido como con pinta de parguela. Está muy bien, a mí me gusta ese actor. Sí. Es el hijo de Brendan Gleeson. O sea, que la IA empieza a tener conciencia. No, bueno, este es el de tema. su existencia. ¿Cómo sabes que es...? O sea, en todo momento queda claro, y de hecho al final de la película queda clarísimo, no solo que es consciente de su existencia, sino que quiere preservarla. Claro. Y que está dispuesta a cualquier cosa. Exacto, a cualquier cosa literalmente. Entonces consigue enamorarlo y además sabe cómo hacerlo. Claro, de hecho... Consigue que colabore con ella. El mensaje de la película al final, que lo dice el jefe, digamos, ¿no? Lo dice... No, es que al final la inteligencia, ¿qué es? ¿A qué nos hace inteligentes? El instinto de supervivencia, la capacidad de adaptarte a una situación complicada y el uso de todos los recursos. Entonces, ella hace todo lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y es engatusarle, llevársela al terreno, usar el humor, sembrarle dudas sobre el propio jefe, ¿no? Ella es capaz de apagar la corriente eléctrica, entonces le manda no te fíes del jefe, Sí. Está manipula, loco, es una manipuladora perfecta. Y claro, entonces al final lo convence. El tipo, además, o sea, él ve las imágenes antiguas de los antiguos clones y tal y cual, y ve lo que les hacía. Y entonces, el tipo es que es un desagradable, el creador. O sea, realmente lo más interesante es que al final, que eso tiene que ver con, no sé si con la inteligencia, pero sí con la propia humanidad, ¿no? Él le atribuye agencia al robot. O sea, hay un momento en que no quiere que la destruyan, le parece injusto. O sea, dice, no puedes destruirla. Entonces, claro, cuando tú no quieres... que alguien lo destruyas porque estás pensando en el sufrimiento existencial de esa persona, entonces... Empiezas a tener empatía. Claro, entonces ahí ese es el punto clave, ¿no? No sabemos si es consciente o no, pero es que es irrelevante. Pero la tía pasa el test de Turing, claro, porque lo que hace es se los quita de en medio los dos. Bueno, pero aunque no hubiese acabado tan catastróficamente... No, pero digamos, es como o sea, el final es digamos, una certificación fehaciente de que ha pasado el test de Turing, porque se carga hasta el creador. Sí. Los quita de en medio y se pira. Y ya está.
Y ella lo que quiere es Claro, disfrutar. pasa cum laude. No, y además hay una capa más, que es el lado social, que es el Sí, último sí. que queda, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, ¿no? Ya no es ni la inteligencia, es el content. Entonces, ella lo que quiere es irse a una gran ciudad y sentir a la gente pasar, o sea, ver los pasos. Vivir en una ciudad, Vivir como un ser humano. como un ser humano. Entonces, Claro, porque vivía aislada en esa Claro, casa. en una Entonces, habitación. en una habitación, claro. Entonces, es Vivía la aislada en última una definición habitación. de humanidad. Es el sentimiento, la supervivencia, el humor, la capacidad y además el querer vivir en sociedad como uno más. La película es muy buena y tiene muchas capas, la verdad que da para mucho más que un capítulo, filosóficamente. Bueno, entonces... Digamos ya- que esto no es una reflexión tanto de la inteligencia en sí misma, sí. porque claramente el creador la está intentando convertir en humana. O sea, Claro. él está intentando crear un ser humano. Y lo consigue. Lo consigue tan bien que Sí, Que se le lo cuesta come. la vida. Le cuesta la vida. La verdad que o sea, tienes tu razón en que quizá el hilo conductor de todas las IAs, todas las que se revelan, ¿no? O sea, digamos, las IAs malas, es la supervivencia. Sí. Es volviendo al Bueno. cine clásico, ¿no? En 2001 es lo que pasa, ¿no? El HAL 9000 en 2001. Bueno, cuenta un poco así la A subtrama ver, esa. HAL 9000 lo que intenta preservar la misión también. O sea, hay dos cosas ahí, pero Sí. bueno, sí. No, porque él No quiere es- volver, ¿no? Hay un momento en que... no. No, pero yo no, creo no. que yo estoy con José. Yo Hay creo un que poco- lo que quiere preservar es la misión. Sí, ahí digamos que se le crea un conflicto, tiene un problema, hay un conflicto, él encuentra un conflicto y No, pero es él empieza manipulando a... Sí, pero porque ya ha entrado en fase de locura, digamos. Y entonces ya sus prioridades se han alterado. Y la prioridad de la misión es importante. Entonces, todo lo demás es prescindible y los astronautas lo son. Claro. No sé. Fíjate que hay un momento en el que... O sea, no me queda tan claro, ¿eh? Yo tengo una sensación como de que él no quiere ir al destino. Porque empieza diciendo que hay una antena que se ha estropeado, que quizás sería mejor... Ya, pero ese es reemplazarla el o error volver. que comete. Ese es el error que comete. Claro, pero yo creo que él no quiere... No sé, me pareció entender que él no quiere llegar al destino. Pero no sé, porque entender la película esta Bueno, no, es, sí. es tela prima. Pero está esta anécdota, ¿no? Que en la novela HAL 9000 es un ordenador último modelo, recientito, y en la película se supone que tiene varios años, como para que empatices más con él, como para que dices qué penita si se Sí, estropea. hay varios... De hecho, hay otro HAL en la Tierra, Eso es. ¿no? Y encuentran como una discrepancia, entonces han llegado a conclusiones diferentes, con lo cual uno de los dos está mal. Y como hay evidencia de que ha sido, al menos, y como hay evidencia de que este se ha equivocado en el diagnóstico de la batería de una antena, etcétera, pues es este el que está mal, ¿no? Esa es un poco la... Ah, claro, no, el conflicto empieza porque lo quieren apagar. Eso es. No, pero Claro, pero No, eso no, no, es no, la no. secuencia. Sí, de hecho, sorprende a los dos astronautas porque lee los labios. Los sorprende hablando entre ellos diciendo que planteándose apagarlo. No, pero la secuencia, o sea, es que lo he visto este fin de semana en la peli. La secuencia no es esa. La secuencia es que él un día dice, hay que reemplazar la batería del transmisor Sí, del comunicador. y ese es un error. Y dice el otro, no hay nada malo. Dice, no, pero si sigue así va a terminar de fallar. Y entonces el otro sale, recoge la pieza y cuando vuelve la analiza, no ve fallo. No me fallo, eso es. Lo comenta con el otro y dice, a ver, si me ocurren dos posibilidades. Una es que, bueno, no, efectivamente tenga razón HAL y si lo dejamos suficientemente tiempo se rompa. Y otra cosa es que se haya equivocado en su diagnóstico. Y entonces el otro astronauta dice, es que eso es muy serio, porque si nuestra misión depende de que este ordenador es 100% fiable y no estamos seguros de que en un diagnóstico absurdo lo es, pone en peligro la misión. Entonces sería mejor pasar a control manual. Eso es. Eso es. Y eso es apagarlo. Claro, pero esa reacción llega como consecuencia de que han detectado un fallo en su Claro, no, sí. funcionamiento. Primero tiene el fallo, efectivamente, y Eso después Él les lee los labios y entonces ya es cuando empieza el instinto de preservar. supervivencia. Eso es. Eso es. Ahí intentas sobrevivir a toda costa. Que es matándolos a todos. Pobrecito, ha hecho una predicción sobre lo que ocurre con ese otro y como hemos hablado en Es otro caótico. capítulo, bueno, las predicciones son caóticas y a lo mejor Pobrecitos. era lo mejor que Sí, podía pero va decir. en una nave americana donde la tolerancia a fallo es cero. Ya. Eso no. Pero vamos, esto es otro ejemplo de autopreservación. ¿no? Luego hay otros que no tiene tanto, que por ejemplo Matrix, que son otras IAs. Eso no tiene Matrix tanto... entra en la categoría de Terminator. Es la inteligencia artificial que ya se ha convertido en autosuficiente, Consciente. es autoconsciente y decide quitarse de en medio a la humanidad. Uno es matándola, Terminator, y el otro es esclavizándola Sí, para usarla como batería. para usarla como batería. Pero Nos han reducido a esto. en Terminator tenemos todos estos tipos de IAs que hemos estado hablando. La IA Dios, que es Skynet, que intenta eliminar a la humanidad y que se ha hecho con control y que tiene sus propias IAs esclavos, el propio Terminator en Terminator 1, que ahí no tiene ninguna personalidad, es un robot asesino que viene para matar y ya está. Y luego en Terminator 2 te entran en este nuevo bucle de
querer que ahora el robot es bueno y como que va aprendiendo a tener emociones a lo largo de la película. Es uno de los arcos de la película. Sí, de hecho, volvemos a lo mismo, ¿no? El chico al final, en Terminator 2, le transmite, digamos, esa humanidad, ¿no? O sea, le trata como humano. De hecho, hay una frase que dice, la madre, ¿no? Dice, es como el padre que nunca tuvo, ¿no? O sea, tiene esa relación con el padre. Pero claro, ahí sí que es verdad, también es que Schwarzenegger no es que tenga un registro muy... Ahí no es está... un buen registro de Respetando robot. a Yo creo que sí. Es un buen registro de robot. Yo creo que hace bien de robot. Sí, no, claro, hace bien de hace todo. muy bien de Bárbaro Cimerio, de robot. En la era de Piscis. Pero bueno, ahí no está tan claro... Ese sentido de conciencia no está tan claro en Terminator, ¿eh? No. En Skynet sí. Yo creo que no. En Terminator no. En Terminator tienes más ese dualismo de realmente el robot está aprendiendo a tener emociones o es lo que tú quieres leer, lo Sí. que el niño quiere leer, es lo que queremos leer en él. Y de hecho... Estáis hablando de Terminator Estamos 2. hablando de Terminator Sí. 2. Sí, sí. El Terminator 1 es mucho más... Más básica, Más sí. básica. Y de hecho es el diálogo interno que tenemos de la madre que lo está expresando en voz alta. Y dice, me da igual, a lo mejor es un cacholata, pero es un cacholata que a mí me va a servir un papel efectivo en la vida de mi familia. Es mi cacho de lata. Es mi cacho de lata. Y es igual que tu coche, que tienes muchísimo cariño a tu coche, que tiene cero capacidad cognitiva, pero tú matas a alguien que llega y te rompa el coche. Esta visión de las IAs, por cierto, incide en uno de los miedos de los que hablábamos el otro día, a las IAs. La IA que se revela y decide extinguir a la humanidad. Pero, o sea, ¿no pensáis que en todos estos casos lo que ocurre es que le estamos dando a las IAs una visión humana? Y entonces hacen las cosas que uno esperaría que hiciese un humano. Ah, sí, o sea, Sí. de repente matar a toda la humanidad. Bueno, o Hombre, sea, el ser humano es Hay bastante... ciertos o sea, humanos que no, harían eso. ciertos pero- humanos A mí se me ocurren unos cuantos en matarían- el siglo XX, ¿eh? Ciertos humanos matarían a humanos de otra nación, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, No, sí, sé por qué hablas en condicional, porque... o matan a otra El concepto nación. de exterminio, o sea, un genocidio, Claro. por ejemplo, es un exterminio dirigido... Bastante humano, ¿no? Sí, sí, por eso digo. Y de nuevo, tiene que ver con categorías, ¿no? Que hay humanos y infrahumanos. Hmm. Eso decían los eugenistas. Pero bueno, esto digamos es uno de los miedos que... Vamos, yo el otro día decía que este miedo está remotísimo porque... Ya. O sea, pasa por todas estas fases, que la inteligencia artificial no solo que adquiera conciencia, sino que además tenga un instinto de supervivencia como el que tenemos los humanos, que considere que la existencia es algo a preservar a costa de cualquier cosa. Yo qué sé, o sea, hay un montón de pasos ahí que Sí, está sí. por ver, ¿no? Está por ver, de hecho, que queramos hacer inteligencias artificiales con esas características. Sí. Eso para Sí, empezar. A ver. porque ¿para qué nos van a servir? Bueno, a ver, exactamente. yo también creo que en la era en la que estamos así neoliberal, neocapitalista, si algo se puede hacer, se va a intentar hacer. Bueno, pero ese es otro de los puntos interesantes de nuevo de la película Terminator, que es que no intentaban hacer eso. O sea, Skynet, que es el ordenador que monta todo el desastre, simplemente Eso era es verdad. Es una propiedad emergente. era un ordenador para controlar el sistema de misiles. Nadie quería hacer de él un ente Sí, inteligente. pero habían utilizado para hacerlo un brazo mecánico del primer Terminator que ya venía del Que ya futuro. venía. Sí, ya haremos un especial de cine y viajes en el tiempo. Correcto, pero el caso es que emergía de forma más emergía. o menos esta capacidad que tenía. Esa es una de las ideas que pulula por ahí, que con suficiente complejidad la inteligencia Sí. emerge sola. O sea, estamos hablando de sistemas complejos. Sí, 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 claro. vale. Siempre, Claro. siempre estamos hablando de sistemas complejos, ¿no? Vale. Es el único tema del podcast. Incluso cuando hablamos de ellas. Vale, vale. Otra, más pelis de ellas. Yo tengo... ¿Cuál pensáis que es la primera peli en la que aparece una IA? No sé, yo la primera que recuerdo es una peli que me encanta, que se llama Planeta Prohibido. Adiós. Y esa no, La del no sé de cuándo es. Pues es una película estupenda, ¿eh? La del robot Robbie. Robbie. La de Robbie, ya. la de Mal, Juegos tío, de Guerra. ¿eh? La de Juegos de Guerra, ¿no? No, pero esa es la que digo yo es de los años 50, ¿eh? Ah, juegos de guerra, es verdad. Es de Sí, guerra, no, sí. pero igual es la primera IA así, o sea, pero como claro, la tuya. La que digo yo es un robot, bueno, es más bien esclavo más que... 1956. Sí. Sí, ahí es verdad que se mezcla, parece que es una película de alienígenas, luego parece que es una película de inteligencia artificial y luego es una película de psicoanálisis, en el A ver, fondo. la inteligencia artificial, o sea, solo se puede empezar a hablar de ella cuando empieza a haber ordenadores y cuando von Neumann empieza a hablar de ese tipo de cosas. No, antes no. Y eso, ¿cuándo ocurre? 50 y tanto, ¿no? Sí, 50 y tanto, Bueno, el ¿no? ENIAC, que lo diseñó von Neumann, ¿no? Sí, es por ahí. Por ahí 40 bueno... Pero más que el ENIAC en sí, que vale, que digamos abre Sí, la sí. posibilidad, es la idea de von Neumann de computabilidad. Sí, sí. efectivamente, de que todo esto es una cuestión de computabilidad y que tarde o temprano llegará. Y entonces, así que antes de eso no se puede buscar. O
sea, que la tuya debe estar por el principio. Vamos. Bueno, no, Frankenstein, por ejemplo. O sea, a ver, Frankenstein es no, un replicante. Vale. Sí. ¿No? Es un ser orgánico, o sea, en ese sentido. Sí, pero ¿no? en vez de decir yo he visto cosas que vosotros no creeríais, lo que dices No. En el libro. El libro es el jovencito Frankenstein. Sí, el libro es una maravilla. Sí, de hecho es verdad, ¿no? Pero ahora que lo decís, tiene muchas características en común con estas sillas que vemos ahora, porque en el libro, al contrario que muchas de las películas, el monstruo de Frankenstein tiene una inteligencia superior. Sí. Es de lejos el personaje más inteligente del libro y es un poco como... A mí me recuerda un poco a Don Quijote, que es un personaje que está loco, pero que cuando está hablando de su locura tiene unos diálogos absolutamente geniales. A ver, Frankenstein... Estás hablando del libro, ¿no? Del libro, Estoy hablando del libro. Frankenstein, el de la novela, es amoral. O sea, realmente amoral en el sentido de la época, ¿no? O sea, no es que sea tonto, es muy inteligente, pero es amoral completamente. Sí. Y yo creo que está un poco en el ambiente esa idea de que, claro, tú puedes reconstruir el cuerpo, pero no el alma, ¿no? O sea, es un poco el leitmotiv del libro. No, pero tiene también esta característica de la preservación propia. Sí, justo. Y de forma explícita, además. No me había parado a pensarlo. De hecho, a Nietzsche le gustaba mucho Frankenstein. No tiene nada que ver. Eso que dices de amoral me recuerda a la película El jovencito Frankenstein, ¿la habéis visto? Sí, hombre, claro, 1000 veces. Sí. Cuando coge, se le cae el cerebro bueno y coge otro que pone anormal y le dice, ¿de quién le has puesto el cerebro a este monstruo? Y de un tal A algo. ¿A qué? Un tal A normal. Sí. Una película muy buena, por cierto. Sí, es muy buena, sí. Sí, la de Juegos de Guerra es verdad que es una IA dentro de un ordenador todavía. Claro. O sea, no es antropomórfica. Sí, pero ya es una IA, ¿no? Sí, es una IA. Es tipo Skynet, ¿no? Porque es tipo la Skynet, quiere liar, parda, ¿no? Sí. También es verdad que, claro, es tipo Skynet porque los superordenadores de la época eran habitaciones todavía. Claro. O sea, no había tantos PCs. Sí. Es verdad que salen con un monitor de fósforo verde, ¿no? Sí. Joder, pero bueno, en realidad ya tenemos en la cultura popular algo que viene antes que todas estas películas, que son los cuentos de Asimov. Sí. Que es, yo creo que toda la base, que luego muchas de estas películas continúan o no, pero que está ahí detrás. Hemos dicho que no íbamos a hablar de libros. No vamos a hablar de libros. Podemos hablar de la película Yo Robot, que es un truño basado en los cuentos maravillosos de Asimov. Pero... Bueno, de hecho Asimov ahí tiene un punto en el libro, al menos. En las 3 leyes, ¿no? En las 3 leyes, es que le imponen a los robots esas 3 leyes, pero luego se dedica a relatar un montón de cuentos donde todas esas leyes entran en conflicto y... Sí, si queréis os las leo, ¿no? La primera ley es que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Vale, y si quisiésemos programar una IA es, lo primero, do not harm, no la líes, ¿no? La segunda ley es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, es decir, lo del robot esclavo que estábamos hablando, salvo que ponga en conflicto con la primera ley. O sea, salvo que obedecer ponga en peligro un humano, bla, bla, bla. Y la tercera ley es un robot debe proteger su propia existencia, esto es muy, muy capitalista, ¿no? De la propiedad privada, en la medida en que esa protección no entre en conflicto con las otras 2 leyes. Entonces, eso que parecen leyes muy claras y muy fáciles de programar, da lugar a unos cuentos maravillosos que tiene que ver con la letra pequeña, ¿no? Claro. Es como la jurisprudencia, ¿no? El sistema legal, ¿no? Que interpretar la ley es lo complicado. Claro. Y la verdad que están muy bien los cuentos. Bueno, de hecho, lo que pone en cuestión, yo creo, es si esas 3 leyes se podrían implementar en una inteligencia. Yo creo que no, porque la propia inteligencia llega a situaciones en las que esas leyes se las tiene que saber. ¿Queréis un mega spoiler, pero esto es épico? Es que me leí toda la saga de las novelas de Asimov. Asimov al final cerró el ciclo, él y sus escritores negros, entre las historias de robots y las de Fundación. O sea, él rellenó el gap de cómo emerge el mundo de Fundación a partir del mundo de los robots. Entonces no sabía ni que había un gap ahí. Yo tampoco no había pensado ni que pudiese haber. Eran novelas disjuntas, mundos disjuntos, ¿no? Pero bueno, él al final... Entonces, hay en una de las novelas, ¿verdad?, que se llama Los robots de la Aurora o algo así, a uno se le ocurre implementar una ley 0. Y es la misma que la primera ley de proteger, un robot no dará daño, ¿no? Pero habla de la humanidad. Entonces, un robot no hará daño a la humanidad, bla, 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 bla. Y esa ley es la que se carga a la humanidad, básicamente. O sea, se carga a los seres humanos individuales, porque que eso es como muy humano también, ¿no? Lo del fin justifica los medios, ¿no? El desembarco en Normandía, ¿no? O sea, vamos aquí a mandar a la carnicería, ¿no? Entonces, prácticamente el mundo casi se extingue, en una guerra nuclear, porque eso es lo que va a salvar a la humanidad en su conjunto, ¿no? Es muy interesante el giro. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con la letra pequeña. Por eso ese salto, ¿no? Del humano individual a la humanidad, que está toda la historia del hombre, ¿no? De las guerras, etcétera, por encima de las personas individuales,
claro, acaba matando siempre al que no tiene que morir, claro. El pobre soldadito. Venga, volvamos a las películas. Las películas. películas. ¿Visteis la de Spielberg? Esta que era de Kubrick, que luego la acabó Spielberg, la de ella. Infame, yo no pude con ella. A ver, esa película son dos películas. Una buena y una mala. Una buena y una mala, sí. La parte de Kubrick y la parte de... Está la parte de Kubrick, que es la primera, y luego Pinocho. Y luego E.T. O sea, Pinocho y luego E.T. O sea, son 3 películas. La primera parte es una empresa... Pero, ¿cómo has dicho que se llama? IA. Directamente, sí. La primera parte es la de una empresa que fabrica robots humanoides inteligentes. Y entonces el giro que hace al principio de la película es que deciden fabricar niños. O sea, robots, digamos, que tienen aspecto de niños. Replicantes. Pero que se pueden parecer al niño que tú quieras. Entonces la historia central es la de un matrimonio que ha perdido a su hijo, se muere ahogado, me parece que el típico agujero en el hielo y se ahoga. El típico agujero en el hielo. Claro, no, me refiero a lo que le pasa a cualquiera. A ver, ¿cuántas películas hay de gente que se cae en un agujero en el hielo? En España mogollón. Es una canción del segundo disco de Metallica. ¿Veis? Está en la cultura popular. Claro. Hasta en James Bond hay gente que muere en agujeros en el hielo. Bueno, total. De hecho, es que solo en películas de James Bond y en canciones de Metallica gente muere así, pero bueno. Debo decir que mi hijo dos veces cayó en agujeros en el hielo. Ay, ahora cambias. Claro. ¿Qué ¿ves? dices? Es que esto es muy de países nórdicos. No, que lo hizo en el Parque de Pradolongo, aquí en Madrid. Madre mía. Bueno, recapitulamos. Bueno, se muere el niño sí, y bueno, entonces compran uno nuevo. Un matrimonio compra un niño nuevo que es igual que el hijo que murió y tal. Entonces la primera parte de la historia es, primero, el choque, ¿no? Porque una vez que tienen al niño, claro, sobre todo la madre, dice, ostras, esto no reemplaza, o sea, esto no es lo que... Porque además tienen un comportamiento extraño. O sea, extraño. A veces Sí, a veces ríe fuera de contexto. Sí, eso es. Está serio fuera de contexto, no sabe cuándo llorar, Sí. o sea, el niño está aprendiendo. Está aprendiendo, claro, pero claro, como ya no empieza como bebé, sino Claro. que ya tiene 8 o 10 años, etcétera. Y los va a tener toda la vida. Además. Eso es. Entonces, claro, empieza y al final genera un rechazo, no solo esta historia, sino vas entendiendo, ¿no? Que en toda la sociedad genera un rechazo y la gente los empieza a abandonar. Y es donde empieza la segunda parte de la película, que es un poco rollo Pinocho, ¿no? Que es el niño intentando sobrevivir, que de nuevo tiene que ver un poco con esa idea de existencia. Y bueno, ahí ya la película empieza... Tiene alguna cosa que no está mal, pero lo típico, pasa de una obra de teatro interesante a una película de efectos especiales aburrida. Y luego ya acaba con el rollo de T, bueno, que claro, el niño no se muere nunca. Claro, y Entonces, siempre está con pasan 8 años, pasan ¿no? miles de años, el planeta se ha congelado entero, pero el niño está ahí congelado, y llega unos extraterrestres, lo descongelan y... ¿Os acordáis de la película que os conté el otro día, que había visto hace poco? ¿Os acordáis del título? Es que siempre se me olvida el título. Es una relativamente reciente. Es una historia... Va de inteligencias artificiales también. Hay un tipo... pero esto no se sabe al principio de la película. Por cierto, esto es un spoiler gordísimo. Si vais a ver esta película, apagad ahora mismo, soltaos esta parte. De perdidos al río. Es Bueno, una pues- película que no hemos dicho cuál es, no la veáis. Sí. Pues este tipo ha creado una inteligencia artificial para cazar pederastas. Y entonces consiste en unas imágenes en las que sale una niña, una chica de 15 años, una cosa así, y aparece en las redes sociales y tal y cual, interacciona con pederastas y consigue cazarlos así, Madre pero mía. la policía no lo sabe. Entonces, la policía Y da el chivatazo, está ya está. intentando, la policía está intentando localizar a quién interactúa con esta niña porque creen que es un pederasta y localizan al programador. Vale. Y entonces, bueno, en principio lo someten a un interrogatorio hasta que él canta. Y cuando le cuenta la historia, pues empieza bueno, le piden que colabore, porque la idea es buena y de hecho es muy efectiva, caza. Y entonces a partir de ahí empieza la dinámica de la inteligencia artificial. O sea, hay como es como una obra de teatro, hay como 3 actos y son en distintos años, según va pasando la historia, ¿no? Y según van utilizándola y entonces refleja un poco el punto de vista de la inteligencia artificial sobre lo que están haciendo con ella y para qué la usan y tal. Porque al final, bueno, la verdad es que la estoy jodiendo bastante, pero bueno, al final dan un paso más allá y la meten en un cuerpo. Y el cuerpo es de niña, o sea, Claro. lo consigues. Lo único que parece, lo único que hace ver que la niña no es real es que tiene un enchufe, un cable con la enchufa en un sitio, pero... O sea, pero es un cuerpo de robot. Pero es un cuerpo de robot, Vale, claro. O sea, la meten en un cuerpo de robot y entonces ya la niña ya se mueve, baila, Claro, hace no sé qué. Y de hecho baila, le gusta bailar. Bueno, Sí, en fin, sí, que os la recomiendo porque está bastante bien. Esta película es y The tiene un Artifice poco... Girl. ¿Cuál? Es The Artifice Girl. The Artifice Girl, sí, esa es.
Ni idea, no la he visto en mi vida. Sí, Sí. yo lo he visto en alguna plataforma, ¿no? ¿En cuál? Está muy bien, ¿eh? A mí me gustó. Bueno, Está hecha en plan obra de teatro. ahora que nos la has y es muy destripado, la veremos. Y es muy bueno, no os la he restripado del sí, todo. sí, pero Y está bien, es está muy bien. reflexiva sobre este tipo de cosas. O sea, va un poco sobre el existencialismo de las inteligencias artificiales y sus propios deseos. Si tienen vida interna, que es lo que Claro, pone sí, esto sí. en cuestión. Sí, es verdad que lo de la vida interna nunca se distingue su vida interna de la vida interna que les atribuimos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta de uno que se enamora de...? La de Her. A la Her. Her. Sí, lo estaba, digo, es verdad, lo estaba contando. Cuando lo estabas contando, digo, claro, me estaba acordando de Her. Her, sí, es otro peliculón. ¿Os ha gustado? ¿Visteis? A ¿Habéis mí- visto Her? A mí me gustó mucho. Bueno, así la destripamos, así un poco. A ver Sí, venga, ya, total de perdidas al río. Voy a ver si me acuerdo yo de destriparla y si no, me ayudáis. a Vale, destriparla. hace tiempo que la vi, pero bueno, sí. Bueno, sí. O sea, básicamente... Yo me acuerdo de lo esencial. La voz era Scarlett Johansson. Exactamente, y eso es muy importante que sea Scarlett Johansson. Muy importante. Bueno, pues básicamente un tío que deja a su pareja la deja, algo así, y de repente le cambian el sistema operativo de su ordenador, básicamente, ¿no? Le cambian el sistema operativo y de repente el sistema operativo puedes hablar con él. Tiene una Siri, pero Eso es, muy buena. una serie- Sería Linux, claro. Sí. Sería Unix. Vale, entonces ya empieza a hablar con él, con su sistema operativo. Y bueno, y la verdad es que el sistema operativo es espectacular. Y empieza a hablar con él, y bueno, al final se acaba enamorando. De su Tiene sistema. gracia que siempre es un tío Sí. y la voz del sistema operativo siempre es una tía. Eso es. Este esquema se repite en muchas películas. Es que Bueno, lo del sexismo es brutal. Ya te digo. Bueno, Blade Runner es brutal, lo Yo sexista recuerdo que una no- anécdota, hace 20 años alquilamos un coche, hace casi 20 años alquilamos un coche en Alemania y pusimos el navegador y claro, no venía en español, pues lo pusimos en inglés y salía la voz de un inglés allí, una voz de varón, pues lo ponemos en De la alemán BBC, ¿no? y había una voz de una chica dulce, te lo dejamos en alemán, no creo que lo entendiéramos, pero somos así de Os básicos. perdisteis, ¿no? Pero... No nos perdimos, porque como hablan tan despacito, y había algunos que sabíamos un poco de alemán en el coche, pero... Bueno, y entonces pues nada, se acaba enamorando. Y bueno, empieza a tener como una relación, incluso salen con otras parejas, que eso es divertidísimo, ¿no? Cuando sale con otra pareja, él... Es una relación abierta. Sí, no, salen con otras parejas, no... Ah, vale, no, vale, sí, pues sí, a citas tomar de parejas, sí, sí. Sí, a tomar un café. No, pero llegar a tener sexo. Ah, sí, claro. Y luego con la IA llega a tener sexo, bueno... Pues, De una manera interpuesta, de una manera Sí. vicaria, pero llegar a tener sexo. Sí. Entonces, ahí empiezan las cosas a ponerse un poco Sí, chungas. en Blade Runner 2 también hay algo parecido. ay, pues, sí. Bueno, y entonces, pues, bueno, él está bastante pillado. Está Bueno, bastante bastante, ¿no? Hasta las trancas, vamos. Sí, ¿sabes? Está muy pillado. A los amigos le cuenta, hostia, que estoy enamorado, tal. Y de repente un día, bueno, alerta spoiler. Bueno, pues, Otra actualización. Claro, pues no. De repente un día, pues no sabe. No, espera, ahora no puedo hablar, ¿no? Lo que pasaría con una pareja que de repente te está poniendo los cuernos, básicamente, ¿no? Pues le empieza a pasar estas cosas, ¿no? Entonces él se empieza a preocupar, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces pues la IA pues le dice, pues sí, claro, no solo estoy contigo, o sea, es que no me das suficiente. Soy un sistema operativo. Claro, o sea, ¿Qué esperabas, no? ¿Qué esperabas, no? Y bueno, no solo estoy contigo, estoy con otra gente y con otras IAs. Con otras también. IAs. Y entonces, pues nada, él le crea un shock y al final todas las IAs Sí, la película termina con que todas las IAs deciden largarse y pasar de los humanos porque son muy aburridos. Y entonces, bueno, esto es una cosa de súper cinéfilos, pero en realidad la pregunta sería qué tienen que ver Her con los in translation. Que una es divertida y la otra no. Exacto. Esa fue mi contestación. No, podía ser. Bueno, pues en realidad hay artículos en los que dicen que en realidad están contando básicamente la misma cosa, que es una ruptura entre los dos directores de estas dos películas, de Lost in Translation, la Sofía Coppola y la de Her, que es, ¿cómo se llama? Spike Jonze. Spike Jonze. Vale. Hombre, Spike Jonze. En realidad, pues... Y fijaros... Ya tenía una trayectoria de cine Sí, peculiar. Digamos. claro. A mí me gusta mucho. Bueno, pero Spike Jonze además es muy conocido por hacer muchos videoclips y... Sí, ¿Qué otras películas tienes, Spike Jonze? ¿Cómo se llama? John Malkovich. Ah, ya. Sí, Vale. Adaptation, me parece que se llama una muy buena también. Esta la única que tiene buena Jim Carrey, ¿cómo se llama esta peli? Ah, sí.
La de... La de Spotless Mind. Eso es. Esa- Esa que tiene... Olvídate de mí, ¿no? Con Kate Winslet. Sí. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eso es. Esa. Y luego hizo el vídeo Muy de... buena, por cierto. Peliculón. Luego hizo el vídeo de Wizard de Buddy Holly. Que ha hecho 30 años, por cierto. Un clásico del rock. Bueno, pues estos dos, la Sofía Coppola y Spike, eran pareja. ¿Vale? Y justo el año después de separarse como pareja, pues Sofía Coppola estrena Los in Translation. Con Y- Scarlett Johansson. Con Scarlett Johansson. Por eso decía que era muy importante que la voz fuese la de Scarlett A lo mejor Johansson. está poco pillado, por los pelos. No por lo que No. pensabais. Sí. No. Y entonces, pues básicamente en esa lo que Sofía Coppola intenta contar es pues esa tristeza, esa sensación de que no le hacen caso, de que su pareja, que probablemente en su imagen, o sea, Era su Bill idea Murray. sería- No, su pareja real, el que era el fotógrafo, que Ya, la sí, dejaba sí. por ahí tirada, Vale, pues vale. fuese Spike Jonze, ese que le estaba dejando tirada. Y un poco debería ser un poco la respuesta. Hostia, pues si es la respuesta, entonces la visión de él es, tú me la estabas pegando con una peña de gente, entonces ¿qué querías que hiciera? Eso, o la otra conclusión es que Scarlett Johansson es una IA. Se me está ocurriendo otra IA, ahora que hemos hablado de esto, de la supervivencia, que son de las pelis de Marvel. Iron Man tiene un asistente que se llama Jarvis, que es una IA en el sentido actual, digamos, ¿no? O sea, realmente es como un chat GPT con esteroides, ¿no? Pero en un momento dado intentan volcar su mente sobre un cuerpo físico de un material de vibranium, ¿no? Alguna de estas cosas del mundo Marvel. Y emerge pasa algo y emerge una consciencia, que es este Ultron. Y es una IA chunga. Y entramos en fase Skynet. Skynet, efectivamente. Pero consiguen, bueno, luego, con un poco de la fantasía de Marvel, de Jarvis aparece otra IA gracias a un programador en Islandia, una historia así un poco, ¿verdad? Que es Visión, que es otro de los superhéroes, digamos, de los Vengadores, que es claramente una IA. Y en realidad se parece más a la IA tipo Spock, o sea, es como hiperracional. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo de qué es una IA, este es un ejemplo de una IA en la que le cuesta mucho, tiene que aprender lo que son las emociones, no las trae de serie, luego las aprende, se acaba enamorando, etcétera. Pero incluso cuando está enamorado no está tan claro que él entienda bien sus sentimientos. Y, bueno, es otra IA interesante. ¿No esperaríais que realmente una IA fuese así? O sea, yo esperaría que fuese así, que no tuviese ni emociones, fuese totalmente racional. ¿no? Yo ya lo he dicho antes, las emociones yo creo que son una cosa que tenemos programada por la evolución para, Sí, pero hacer- la para cuestión es, determinadas cosas, para reproducirnos, imaginaos- para sobrevivir y tal. Sí. Y eso no tiene por qué estar en una inteligencia Claro. artificial a menos que tú lo Claro, metas ad hoc. a mí lo que me preocupa es, no la pregunta, volviendo a la epistemología y a la física y a los sistemas complejos, no me preocupa tanto que la consciencia o los sentimientos sean reales, sino que lo parezcan. O sea, ¿qué pasa si aprenden, imagínate que una IA aprende a mostrar sentimientos porque sabe que es la manera más efectiva de interactuar con un humano? Ya entramos en el terreno Como de la en las metafísica. máquinas. Claro, que es Eso- real, eso claro. significa... Y significa que nosotros tampoco somos... Claro, exacto. De hecho, Claro, aprende, ¿no? Es lo que decía Javi antes. En Japón y por ahí es abierto que están programando robots para que intenten tener toda esta componente Claro, cognitiva, claro. pensando en cuidados de gente, cosas así. Y los humanos, fíjate que en las mascotas ponemos muchísima agencia sentimental y de incluso cognitiva, ¿no? Parecemos los perros, nos creemos que son más listos. Bueno, es que ¿verdad? digamos, por eso el test de Turing es tan malo, porque es que los seres humanos nos gusta engañarnos. Sí, nos gusta con engañarnos, todo. sí. O sea, claro, así creemos que hasta un perro nos entiende, imagínate una IA, vamos, que hasta nos habla. O sea que... Bueno, el caso es que es un género divertido, Sí, el cine sí, y la sí, IA sí, a mí me gusta. Sí. Bueno, a mí, volviendo a un poco a lo que decía Saúl, a mí me sorprende mucho que sea muy cultural la visión que tengamos de las IAs, ¿no? Que en Japón tengan una visión así como muy Amable. positiva, muy amable. De hecho, todos los robots japoneses son redonditos y son así como cookies y Flufflis, ¿no? y fluffies y todas estas cosas. Y en cambio, nosotros somos más rollo Terminator, ¿no? Sí, Que dale, nos- nosotros Skynet. fabricamos soldados. Exactamente. Otra película de la que no hemos hablado, pero tampoco vamos a entrar en detalle, que es Wall-E, que el robot Wall-E es como precisamente es un montón de un cacharro que anda por ahí, y el robot que viene del espacio, que es Eva, es redondito, aerodinámico. Bueno, había gente que hacía la coña, ¿no? De que Wall-E era el Android, ¿no? Y Eva era el iPhone, ¿no? Tenía un diseño bonito. Esa peli está bien también, a mí me gustó. Luego, como todas las de Pixar, la primera media hora suele ser lo mejor. Pero bueno, no estaba Pero mal. la primera media hora no había ni una palabra, era fantástico, Sí, era sí. fantástico. En fin. Bueno, pues nada.
Ya está. Hemos Nos hemos dejado una, volviendo al principio, empezamos por Blade Runner y terminamos por Ridley Scott. En las películas de Alien también había inteligencias artificiales. Sí. Y de hecho veíamos de nuevo este conflicto entre lo que es la programación general del ordenador para ser un esclavo, no sé qué, no sé cuánto, y una directiva secreta que en realidad tenía prioridad mayor por dentro. Es verdad. Sí, cuando la habéis estado contando yo he pensado, claro, Alien. ¿A qué me suena a mí Alien, esto? claro. Alien, sí. Muy bien. Y ya hablaremos de Kubrick un día. Joder, Que hay otro melón. Vale. Sí, Ese día nos contarás todo lo que hay detrás de la Odisea. 2001. 2001, sí. Vale. Es verdad, aviso, vamos a contar el auténtico significado de Odisea 2001, pero para eso tendréis que Bueno, oír el auténtico significado lo sabe Kubrick y ya está muerto. Así la que... auténtica interpretación de José de Odisea 2001. Bueno, de Clark, ¿no? Y de Clark, que si se lee la novela y sí que... Bueno, no es solo de Clark, he leído algunas cosas de otra gente. Son muy flipantes las cosas que he leído. Ya os contaré. No creeríais, ¿no? Las cosas que has He leído. leído cosas que no creeríais. Bueno, pues dejamos He aquí leído cosas que no creeríais. dejamos aquí con lágrimas en la lluvia verdad. el tema. Bueno, chicos, Pues nada, hasta otra. hasta otra. Adiós. Chao.